muy bien. Hoy martes 15 de junio del 2021 les doy la más cordial bienvenida a nuestra tercera sesión síncrona del módulo 5 argumentación. Nuestro grupo, el M5C2G28-000, estamos en semana 3. Esta semana 3 comprende del 14 al 28 de junio del 2021 y nos encontramos en Prepa en línea CEP. Su asesora virtual, quien va a dar la sesión de este día, soy la maestra Elizabeth López González, mejor conocidos por ustedes como Eli, y comentarles nuestras reglas de esta sesión será la siguiente, que voy a cerrar mi micrófono. En el caso de los que no estemos hablando, vamos a cerrar nuestro micrófono y van a participar en la sesión activamente. Si tengo dudas o comentarios referente a lo que está comentando la asesora virtual, entonces escribo en el chat de la sesión que se encuentra al lado derecho de su pantalla para que coloquen cualquier duda o comentario. Respecto a las actividades que les voy a colocar durante esta sesión, sí es muy importante realizarlas como las voy a señalar yo, ¿sí? Pues sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio con la sesión que tiene como temas a tratar esta sesión es la bienvenida a la semana 3, una actividad de apertura que les preparé para iniciar con los aprendizajes que vamos a revisar en esta semana 3 y los que ya estuvimos estudiando en semana 2. Los objetivos y contenidos de la semana 3, las orientaciones de actividades de la semana 3, cómo los voy a entregar, qué es lo que debo de tomar en cuenta, las herramientas de ayuda y notas importantes. Va a haber otra actividad de cierre para retroalimentar todo lo aprendido durante la sesión. Les voy a comentar sobre un poquito de los avances de los temas que vamos a revisar para la semana 4, la fecha de nuestra próxima sesión, y daremos que se están dando en la investigación y que de los cuales nosotros como personas estudiando en Prepa en línea CEP también podemos hacer investigación. ¿Qué más aprendimos en semana 2? Alguien de los estudiantes que se encuentran conectados, ¿qué más aprendimos en semana 2? Por aquí me comentan a realizar un ensayo. ¿Sí? Recuerden que los ensayos son los textos argumentativos que nos permiten hacer argumentos y con base en esos argumentos hacer nuestro ensayo con una introducción, un desarrollo, una conclusión y además elaborar argumentos planteados de ciertos problemas de investigación sobre algunos aspectos naturales, sociales, matemáticos, comunicativos y que justamente los vamos a detectar en nuestro entorno donde nosotros vivimos, ¿sí? Y con base a esa investigación que hagamos, pues nos vamos a aproximar a esa actitud crítica para poder proponer soluciones sobre esa problemática que nosotros hayamos identificado en nuestro entorno, ¿sí? ¿Cómo vamos a lograr hacer este propósito que nos propone la semana 3? Pues justamente con 3 grandes temas que se especifican aquí, que es sobre la investigación científica. Vamos a conocer su definición, sus etapas, la importancia de la investigación científica para la investigación, los tipos de investigación que existen, la documental, de campo, y experimental, y que por aquí uno de sus compañeros me decían, en el módulo 3 vimos algo de aprendizaje que se llama SQA, que significa lo que sé, lo que quiero saber y lo que aprendí. Yo en estos momentos les voy a compartir el link de este recurso donde ustedes van a ingresar, está en el mensajero del chat, y donde les voy a pedir que ingresen, y al ingresar a él les voy a pedir también que para hacer nuestras actividades, ¿sí? Entonces, de esos recursos, ¿hemos hecho investigación? Sí, todos hacemos investigación. Más sin embargo, en ocasiones nuestra investigación no la enfocamos a la investigación científica.
¿Y por qué no le buscamos a la investigación científica? Porque la investigación científica tiene como objetivo fundamental buscar soluciones a problemas específicos, como explicar un fenómeno, desarrollar una teoría, ampliar conocimientos, establecer principios, reformular planteamientos y a la vez también refutar aquellos resultados que no concuerdan con la información, ¿sí? Cuando se ha implementado una investigación científica, vamos a citar el ejemplo ahora con las vacunas del COVID-19 SARS. Ustedes se dieron cuenta que hubo una investigación previa para saber cuáles eran los elementos que pues brindaban la enfermedad, las problemáticas, los efectos. Entonces pues hubo todo un equipo de trabajo para poder crear esas vacunas, ¿sí? Y aparte, la investigación científica se divide en tipos de investigación. Podemos hacer una investigación referente a una finalidad, que puede ser básica o aplicada. La básica no aporta conocimientos nuevos. La aplicada tiende a mejorar la calidad de vida y a construir más conocimiento. Y si nos vamos por un tipo de investigación científica, por su diseño, es decir, experimental o no experimental, pues cada una requiere investigaciones de conocimiento de vida del objeto de estudio, otras de las modificaciones de las variantes a modificar. Y si nuestra investigación lo vamos a hacer con base a su enfoque, es decir, al cualitativo y cuantitativo, quiere decir que vamos a colocar en el caso cuantitativo una medición numérica, en el caso cualitativo una descripción del fenómeno que se está investigando, ¿sí? Y si nos vamos a su alcance, pues hay investigación explicativa, correlacional, descriptiva y exploratoria. Nosotros, por la formalidad o las actividades que se presentan en esta semana 3, pues nos vamos a enfocar a la investigación descriptiva, donde vamos a colocar las cualidades y características de un objeto de estudio a través de la investigación que realicemos, ¿sí? Y también se puede hacer investigación según sus fuentes de datos. Puede ser una investigación de campo, documental, experimental, pero simplemente nosotros nos vamos a enfocar en la investigación descriptiva, ¿sí? Bueno, pero para hacer esa investigación que nos dice nuestra asesora virtual, que vamos a hacer de manera descriptiva, ¿cuál va a ser la metodología que vamos a utilizar? Más bien, la investigación científica lleva una metodología, y esa metodología son los pasos que debemos seguir para poder hacer nuestra investigación. ¿Y cuáles son esos pasos? Aquí, en el material que ustedes van a ver en su tablero, los divide en cuatro grandes pasos. Dentro de esos cuatro grandes pasos hay criterios que tenemos que ir llenando. Por ejemplo, el primero, debemos formular un problema de investigación. Luego debemos de delimitar el marco teórico, enseguida seleccionar y ejecutar la investigación y finalmente elaborar un informe. Bueno, pero ¿qué vamos a llenar en cada uno de esos pasos de la metodología que nos acaba de mencionar? Pues justamente vamos a hacer en la primera acción, que es formulación del problema de investigación. Tenemos que seleccionar un tema de investigación. Ese tema de investigación se determina el área y el tema que vamos a estudiar, como por ejemplo la nutrición y desnutrición infantil en México, ¿sí? Si se fijan, se está centrando a un solo área de conocimiento y hacia un grupo específico, en este caso México. Dentro de la formulación del problema de investigación debemos de hacer una revisión bibliográfica, donde debemos identificar todos aquellos antecedentes
de la investigación previo a toda la información que nosotros estemos encontrando del tema, ¿sí? Todos aquellos estudios que ya se han realizado, qué es lo que hace falta por estudiar, todo eso lo vamos a plasmar aquí en los antecedentes y aquí tienen un ejemplo. En el tercer punto tenemos que plantear el problema. Aquí se identifican las preguntas que el trabajo pretende responder, ¿sí? Un ejemplo sería: el programa ha dado los resultados esperados en el centro de salud referido. Aquí el problema está hacia la alimentación para todos. Si realmente el programa que se está llevando en el Hospital Materno Infantil de la Ciudad de México ha funcionado o no ha funcionado, cuál es el problema de investigación, ¿sí? Y en el cuarto punto debemos de delimitar el problema. Este problema también implica, la delimitación del problema implica sobre todo resolver esa problemática que hemos identificado, ¿sí? Por ello debemos de colocar las expectativas del alcance de nuestra investigación. El ejemplo aquí lo pueden visualizar, donde nos dice que si realmente hubiera una evaluación nutricional acorde a los niños, se beneficiaría el programa, se verificaría la efectividad y nuestro trabajo sería diseñar un nuevo programa acorde a esos lineamientos de evaluación o a esos resultados más bien de evaluación que encontrarían en el estado nutricional, ¿sí? Y finalmente, en el punto 5, que sigamos con la formulación del problema de la investigación, va la hipótesis, ¿sí? En algunos tipos de investigación científica es necesario formular una hipótesis. Es decir, ¿quién sabe qué es una hipótesis o ha escuchado por ahí sobre las hipótesis? Por acá una de sus compañeros me dicen que es un supuesto, es una idea. Sí, efectivamente, las hipótesis es el supuesto o la respuesta esperada a la pregunta principal del problema, ¿sí? Y que esta idea o supuesto se va a someter a comprobación de acuerdo a la investigación que realicemos, ¿sí? Entonces, el ejemplo de hipótesis sería: el programa Alimentos para Todos, implementado con el Hospital Materno Infantil de México, ¿es capaz de mejorar los índices de nutrición de los beneficiarios? Entonces, aquí yo ya estoy colocando una hipótesis de mi investigación científica, ¿sí? Igual, seguimos con la formulación del problema de investigación y aquí ya tenemos que definir nuestro objetivo de la investigación, que viene siendo hasta dónde nosotros queremos llegar con la investigación. Ojo, para poder redactar un objetivo tenemos que indicar el verbo en infinitivo ar, er, ir, or y con la acción que queremos lograr, ¿sí? Un verbo en infinitivo podría ser crear, comprobar, realizar, concientizar. En este caso, el ejemplo, estamos iniciando con comprobar la evolución del estado nutricional en los niños beneficiarios del programa Alimentos para Todos del Hospital Materno Infantil de la Ciudad de México en el año 2019. ¿Sí? Si se fijan, aquí hay un verbo en infinitivo de comprobar y lo que nosotros queremos lograr, ¿va? Y ahora sí, nos vamos a la segunda parte del proceso de investigación o de la metodología de la investigación, donde se refiere a la delimitación del marco teórico. Y para ello tenemos que primero justificar el problema de la investigación. Tenemos que explicar por qué es importante para mi entorno o para la comunidad científica el estudiar ese problema, ¿sí? Y aquí viene el ejemplo de cómo podemos iniciar una justificación, ¿va? En el octavo punto definimos el marco teórico, que son las sesiones que expresan al lector los conceptos, los enfoques teóricos del trabajo y además
implica toda la cuestión de investigación nutricional y desnutrición infantil, que es en el caso de esta investigación que se está haciendo y que viene aquí como ejemplo, ¿sí? Ahora, vamos al tercer paso, donde se hace la selección y ejecución de la investigación, ¿sí? En el cual tenemos que, en el noveno paso, diseñar y exponer la metodología, ¿sí? Aquí, ¿qué método de investigación científica vamos a utilizar? ¿Se acuerdan que hace un momento mencionábamos sobre la metodología, sobre según nuestra investigación que vayamos a realizar, pues es conforme vamos a identificar la metodología a utilizar, ¿sí? Y en el décimo punto, la definición de la problemática y la muestra. Se determina cuál será la población a estudiar y su número. Aquí viene el ejemplo de cómo podemos determinar la población. La investigación propuesta estudiará la población de los niños beneficiarios del programa Alimentos para Todos entre 0 y 12 años de edad. Como ustedes se fijan, aquí está indicando la población a estudiar y en qué edad se está enfocando, ¿sí? En el punto 11, que va a ser ya la recolección de los datos, se recogen y se totalizan todos los datos obtenidos durante el proceso y para ello se va a evaluar los 20 pacientes o los 30 o 50, dependiendo de lo que tú hayas establecido en tu investigación, cuáles de esos niños te van a servir como muestra para recolectar esos datos que tú vas a realizar, ¿sí? Y finalmente, en el punto 4 de la metodología de la investigación, pues ya va a ser la elaboración del informe, donde vas a hacer un análisis de los resultados, se interpreta esos resultados obtenidos, ya sea de manera cuantitativa o cualitativa, dependiendo de la investigación, del tipo de investigación que realices, y entonces ya se plantean los análisis de los resultados. Aquí viene un ejemplo, ¿sí? Y por último, para ya cerrar tu investigación, pues se hacen las conclusiones y las recomendaciones, donde se explica de manera clara la investigación, las recomendaciones futuras para esta área. Y aquí se termina con las recomendaciones, donde se propone a lo mejor un programa, se recomienda algunas acciones a realizar o también se identifica áreas de mejora, ¿sí? Ojo, cuando tú haces una investigación, una metodología de investigación, lo tienes que hacer la metodología de investigación. Tú ya identificaste tus temas, los pasos de esa metodología, entonces ahora tengo que también revisar bajo qué disciplina voy a realizar mi investigación, ¿sí? Recuerden que las disciplinas se relacionan con las siguientes: matemáticas, ciencias experimentales, que son las naturales, las ciencias sociales, que es la comunidad, la ley y la sociedad, las humanidades, que son las artes, pensamiento humano, ¿sí? Dentro de las matemáticas están las matemáticas, dentro de las ciencias experimentales está la física, la química, la biología, la ecología. Dentro de las ciencias de la salud se encuentra la medicina, la veterinaria y zootecnia, la psicología. Dentro de las ciencias sociales es cuando estamos hablando sobre la historia, la sociología, la política, la economía, la informática, la administración, el derecho. Y dentro del derecho se hacen ramas como el derecho penal, fiscal, derechos humanos. Y en cuestión de las humanidades, cuando nos estamos refiriendo a la literatura, a las artes plásticas, a las artes visuales o a la lingüística, ¿sí? Entonces, muy importante que cuando realicemos nuestra investigación veamos a qué campo disciplinar corresponde nuestra investigación, ¿sí? Entonces,
Para poder hacer nuestra investigación, sí es importante también que la información que busquemos lo hagamos en fuentes confiables, ¿sí? Y antes de entrar a fuentes confiables, quiero saber si hay preguntas, dudas, comentarios hasta el momento en el cual ahorita les acabo de explicar sobre la metodología de investigación, ¿no? Dudas, comentarios, ¿no? ¿Seguros? ¿Seguras? Bueno, entonces si no hay dudas ni comentarios, como les mencionaba, para hacer nuestra investigación tenemos que saber muy bien dónde buscar información, y entonces dentro de los buscadores de información yo les sugiero que también puedan buscar en estos, que es en Google Académico, en Reland, en Refit, Spring, en Scilab, Dialed, Academia, Base, Heimbach y Eric. ¿Sí? Entonces, estos buscadores, ustedes nada más ingresan a cada una de estas páginas, colocan la información de la cual ustedes están buscando y en automático les aparece toda la información referente al tema que ustedes colocaron. ¿Sí? Entonces, sí es muy importante recordar, como lo vieron en el módulo 2 de información al conocimiento, ahí también hay ciertos puntos que debemos de retomar al momento de hacer una investigación y sobre todo de buscar en informaciones confiables, ¿sí? Entonces, ahora sí, ya con todo lo que me explicó mi asesora virtual de qué es la investigación científica, el método científico, los pasos que debo de seguir, cómo debemos de plantearlo, dónde debo de buscar, ahora qué voy a hacer en semana 3. Bueno, en semana 3 lo que vas a realizar va a ser tu participación en el foro Aprendiendo, tus 2 actividades integradoras, 2 actividades formativas, la actividad socioemocional y se agregó un apartadito más que dice opinión sobre tu asesor virtual. Para la primera actividad, como te mencionaba, estos 4 recursos te van a servir para realizar esta actividad, ¿sí? Estos restantes recursos te van a servir para esta actividad, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que ustedes revisen cada uno de estos recursos, ¿sale? Para la primera actividad, que es el foro Aprendiendo de semana 3, recordemos que esto nos da un porcentaje de evaluación en plataforma. No hay una rúbrica en la cual nos evalúe, pero sí automáticamente plataforma de prep en línea nos da porcentaje en la actividad. Entonces, para participar, recordemos, debemos de hacer uso de la regla de la etiqueta. Aquí yo les coloqué un mensaje de bienvenida al foro, donde les coloco las preguntas que vamos a darle respuesta al momento de nosotros participar en el foro, ¿sí? Recordemos que todo lo que coloquemos aquí es porque vamos a ir entre todos aprendiendo sobre el tema que vamos a argumentar en este foro, que es sobre la investigación y de qué manera impacta en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Es muy importante que cuando participemos en el foro no nos olvidemos de los elementos a considerar para la participación en el foro de discusión, que viene siendo el saludo, el primer párrafo que hable sobre el cuerpo de nuestra intervención, en el segundo párrafo que hagamos referencia a la intervención de alguna compañera, en el tercero que aportemos un ejemplo para justificar lo que se afirma. En las siguientes líneas acaba con tu intervención con una nueva pregunta o propuesta que da pie a la siguiente conversación y cerramos con nuestra despedida a esta participación, ¿sí? Es muy importante que tomemos en cuenta estos elementos para irnos habituando a realmente participar con todos los elementos que debe tener una participación en el foro, ¿sí?
Y de las actividades integradoras, la actividad integradora 7, que lleva por nombre reconocer investigaciones, pues tiene un valor del 7%. Esta actividad se realiza cuando tú ingresas a la descripción de tu actividad. Vas a poder descargar la plantilla que lleva por nombre reconocer investigaciones. Cuando tú des clic aquí, se te va a descargar la plantilla. Es muy importante que habilites la edición de tu documento y que vaya llenando cada uno de los aspectos que se señalan aquí, ¿sí? Es importante colocar a la ciencia a la cual hace referencia a este tema, el problema abordado, los argumentos principales de la investigación, la relevancia que tiene esa investigación con el entorno. Y para poder hacer el llenado debes de hacer clic en cada uno de los enlaces que tiene cada tema para poder dar respuesta a cada uno de los apartados que se te señalan aquí, ¿sí? Esta actividad se evalúa con una rúbrica. En el apartado ¿Cómo se evaluará? Haces clic en rúbrica, haces clic en la rúbrica para consultar qué es lo que te voy a evaluar yo en esta actividad, ¿sí? Hacemos clic aquí para poder revisar lo que les voy a evaluar. Me voy a pasar tantito aquí porque yo ya descargué la evaluación de la rúbrica que se utilizará para esta actividad, y en el cual te puedes dar cuenta que la rúbrica se divide en cognitivo, actitudinal, comunicativo y pensamiento crítico, en la cual viene el experto, capacitado, aceptable, aprendiz y requiere apoyo o no evaluable. Cualquiera de estas acciones tú vas a checar que realmente contenga la información, ¿sale? Ahora, en la actividad integradora número 7, que tiene valor del 7%, también viene la descripción de los pasos que tienes que seguir para poder hacer tu actividad integradora, ¿sí? Y es muy importante que también cheques cómo se va a evaluar y además que guardes todos tus documentos con la nomenclatura que ya se conoce, los apellidos, bajo nombre, M05, S3, A y C. Ahora, tú ya te diste cuenta que estamos viendo todos los pasos del método científico, y justamente es lo que vamos a lograr con estas actividades que les acabo de mencionar: el observar, el buscar información, el formular una hipótesis, el experimentar y sacar una conclusión, ¿sí? No te olvides de hacer las actividades formativas, que son cuestionarios. Tienes 3 intentos permitidos para realizarlos. El cuestionario socioemocional tiene un valor del 5%. De parte, tienes 3 intentos permitidos. Se te invita a que ingreses a la sesión de tu tutor o tutora para que cheques qué lineamientos se deben de seguir para poder contestar tu cuestionario socioemocional, ¿sí? Y como notas importantes, ¿cómo evitar el plagio? Recuerda, debemos de colocar la bibliografía, debemos de citar, debemos parafrasear, resumir, pero nunca hacer copy-paste, ¿sí? Todo tenemos que colocar estos datos para poder evitar el plagio. Y recuerda, no te olvides, nada más tienen que darle clic en empezar. Una vez que empiecen, elijan la respuesta y van a saber que... ¿Sí? Entonces, una vez que ya llenaron el quiz, los datos, lo aprendido, vamos a la última parte de nuestra sesión, que es nuestra próxima sesión síncrona de la semana 4. Sería el martes 22 de junio del 2021 a las 19 horas, es decir, a las 7 de la noche. Les recuerdo, mis conexiones en plataforma de Prep en línea CEP son de lunes a viernes de 10 a 12 horas.
Y los temas para la próxima sesión será nuestra semana de integración, donde vamos a recuperar todos los aprendizajes obtenidos de semana 1 hasta semana 3, haciendo un proyecto integrador en semana 4, participando en el foro Aprendiendo y participando al igual en el foro de integración que lleva por nombre el mejor avance científico. Si ustedes recuerdan, todos estos materiales que ven aquí en pantalla ya los hemos revisado en semanas anteriores. Estas son las fuentes de consulta que utilicé para la sesión. Abro el espacio de dudas, comentarios o sugerencias y por mi parte sería todo. Gracias por su atención. El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Que tengan excelente noche, cuídense mucho, recuerden de hacer entrega de sus actividades el día domingo 27 de junio antes de las 11:55 de la noche. Hasta pronto.